continuamos con la enseñanza de servir. Tenemos la profesora aquí que ya está ready. Hemos tratado de avanzar todo lo más que podamos. Gracias, sí. Señor me les bendiga. Adelante. Gracias a todos los que fueron sensibles. Bueno, bienvenidos a todos los valientes que dijeron, bueno, queremos continuar y queremos poder mirar a qué es lo que nos está hablando Pedro sobre el carácter del siervo. Y comenzamos a hablar el domingo pasado de cómo el apóstol Pedro pudo terminar su carrera bien, aunque la empezó mal. Pero qué fue lo que lo mantuvo y qué fue lo que le ayudó a llegar al final. ¿Qué fue lo que le ayudó? ¿Qué nos dice Pedro aquí? Carácter. Su carácter fue lo que le ayudó. Siempre me gusta darle la ilustración. El carácter es como, piense usted que se para, usted recibió a Cristo en su corazón y entonces está a este lado de un gran río. Hay un gran mar desde el momento que usted recibe a Cristo hasta el momento que usted llegue, que se termine su vida aquí en la tierra y el Señor le llame a estar eternamente con Él. Ok. Vamos a suponer que usted está en esta ribera del río. Hay un gran río. Su vida aquí en la tierra. Pero usted quiere llegar al otro lado. La meta de nosotros es que nosotros lleguemos, ¿verdad? Como dice Pedro, que tendremos una vida productiva y tendremos una amplia entrada en el reino de los cielos. Pero hay que saber vivir la vida, que es ese río que tengo que atravesar. Pero usted dice, no, es que no me importa cómo me atraviesa el río. Puedo hacerlo nadando, puedo hacerlo en una canoa, puedo hacerlo en la espalda de alguien. Usted sabe que no va a ser posible llegar al otro lado al golpe de suerte. Usted va, es lo que dice Pedro. Pedro dice, el carácter es lo que nos ayuda a nosotros a poder cruzar esta vida y llegar al otro lado. Es el carácter. Pero no puede ser entonces que crucemos esta vida a nuestra manera. Entonces, no solamente necesitamos entender la justificación, que en esto pues hemos sido muy... se nos ha enseñado y nos gusta cantar y celebrar y gracias por la justificación, por la obra de Cristo en la cruz de Calvario, que me da la oportunidad de empezar mi vida en cero, que me da la oportunidad de comenzar un nuevo Génesis. Eso está maravilloso. Pero la santificación, que es ese gran mar, ese gran río que tengo que cruzar, esa es la santificación. Igual que hubo una planificación de parte de Dios estratégica de que Cristo viniera a morir en la cruz, todo lo que sucedió allí para que Él nos pudiera dar una oportunidad de comenzar de nuevo, el proceso de la santificación lo tenemos que ver de la misma manera. Que no se puede a mi manera. Así como no me puedo salvar a mí mismo, tengo que ir a la cruz, tengo que recibir a Cristo. Igual la santificación. Es un proceso y tiene que ser a la manera de Dios. Entonces, cuando hablamos de santificación, estamos hablando de desarrollar las cualidades que hay en Cristo, en mí. Y por eso es que estamos hablando del carácter de Cristo. Y luego, entonces, desarrollamos, vamos por esta vida, es un proceso que toma tiempo y vamos desarrollando. ¿Qué nos vamos a llevar entonces cuando termine nuestra vida aquí en la tierra? ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos el carácter que nosotros desarrollamos. Por eso la importancia de prestar atención a lo fundamental de la vida cristiana. Mira, hermanos,
Siempre me ha gustado la ilustración de este entrenador de un equipo de baloncesto, que no quería que su equipo viera jugar al oponente. Él decía, es que tú no tienes que mirar al oponente para poder conocer la estrategia y qué es lo que vas a hacer. Porque él decía, no, lo que tú tienes que hacer, le decía a su equipo, lo que tú tienes que hacer es concentrarse en que domines, seas diestro en lo fundamental del juego. Si tú eres diestro en lo fundamental, tú vas a poder ¿qué? Competir con cualquier equipo. Si nosotros nos enfocamos en lo fundamental, en estas cosas básicas de la vida cristiana, como es la justificación, la santificación, mire, la glorificación va a llegar. Pero tenemos que ser diestros y poder mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces hablábamos que Pedro nos exhorta a que cuando hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón por la fe, lo próximo a desarrollar es la virtud. Y quiero ir así rapidito, porque fíjense en una cosa, esta es una palabra, virtud, es una palabra que ya no se usa. ¿Ustedes captan? Es una palabra en desuso. Miren lo terrible. Ha sufrido inflación esta palabra. Entonces, pero la Biblia nos habla de la virtud. Cuando no hay virtud hay vicio. Lo opuesto a la virtud, escríbelo bien grande, es un vicio. Cuando venimos a Cristo comienza un proceso de desintoxicación en nuestras vidas. Cargamos muchas cosas equivocadas, mucho egoísmo. Estamos contaminados, el corazón está entenebrecido. Nuestras mentes claramente no podemos ver las cosas en la realidad como Dios las creó. Entonces ese hombre interior necesita comenzar esa desintoxicación del pecado. Para poder avanzar en nuestra vida cristiana es necesario tener un corazón puro. Es necesario tener una conciencia limpia y es necesario tener una fe no fingida, sino ser auténticos y genuinos en nuestra fe. Por lo tanto, Pablo exhorta a Timoteo y Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo 1:5, ahí Pablo nos está definiendo a lo que es la virtud. Aquí Pablo a Timoteo le está diciendo, te pido que les enseñes a amar de verdad. O sea que se puede amar y no de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila, escuchen, y confían sinceramente en Dios pueden amar así. En la versión de ustedes, pastor, ¿quién tiene Reina de? Yo tengo King James. Ah, esa misma. Yo la tengo, sí. Esa misma. King James. Yo tengo King James, tiene Reina Valera. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tres cosas, dice, gracias. Tres cosas, dice, corazón puro, conciencia limpia y fe no fingida. De ahí debe salir el amor. Entonces dice, toda enseñanza es para que aprendas a amar. De corazón puro, cuando hablamos del corazón puro estamos hablando de ese estado presente de nuestro ser, pensamientos y motivos del corazón sobre lo que Dios reina. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que preguntarme, hermano, constantemente, ¿y por qué quiero hacer lo que hago? Y la Biblia solamente me da dos opciones. O lo hago para agradar y traer alegría al corazón de Dios, o lo hago para satisfacer mis propios intereses, para servir al yo.
Y saben una cosa, esto es duro, pero dice que al final, en el juicio final, lo que Dios va a juzgar, las motivaciones del corazón. Entonces, cuando usted llega a Mateo 7, que en Mateo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre resucitamos muertos, oramos, plantamos iglesias, servimos, en tu nombre llevamos, en tu nombre. Y dirá, apartados de mí, no os conozco. ¿Por qué? Pero cuando miramos al contexto y miramos a toda la Biblia, ¿qué Dios quiere juzgar ahí? El corazón, la intención, la motivación del corazón. Sí, hiciste todo, ¿para qué? Buscando tus propios intereses. Poder, fama, reconocimiento. ¿Qué buscabas? ¿Nombre? ¿Qué buscabas? No mi gloria. Entonces, cuando habla de motivación, cuando hablamos de virtud, estamos hablando que las motivaciones, la intención por la cual hago absolutamente todo, desde cepillarme los dientes hasta resucitar muertos, para la gloria de Dios. Que Él sea, es la persona de Cristo, no nosotros los que seamos glorificados. Esto la iglesia hoy día ha perdido su rumbo y tenemos hoy falta de virtud, porque habla primero, tiene que ver con el corazón, las motivaciones. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos? Todo el tiempo la pregunta es, ¿y por qué quiero hacer esto? ¿Y por qué? ¿Complacerme a mí? ¿Hay egoísmo o lo estoy haciendo por amor a Dios? Pero también habla de la conciencia. Entonces, y muchos versículos van a hablar de la pureza del corazón. Aquí podemos estar. La pureza del corazón también tiene que ver con pureza sexual. En esta sociedad pornográfica en que vivimos, porque es que no se puede ni ver un juego de pelota. Así como la crítica, ¿no?, a nuestras famosas artistas latinoamericanas esto era un juego, no era una taberna, no era un bar, pero es que vivimos en una sociedad que pornográfica. Esa es nuestra sociedad. Eso es lo que vende. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de virtud, estamos hablando de la pureza de corazón. Estamos hablando de, y la Biblia habla muchísimo sobre la pureza sexual. Hábitos, vicios, que necesitamos traerlos delante de Dios para que sean purificados. Todo esto tiene que ver con la virtud, libres del pecado. Venimos a Cristo, comienza la desintoxicación, comienza el Señor a hablarnos también de cómo Dios ve el pecado. El pecado tenemos nosotros que verlo como Dios lo ve, porque el punto de vista humano de la psicología, porque hermanos, hemos nosotros justificado el pecado de mil maneras. Los psicólogos lo justifican como entonces vamos a darle terapia, y entonces ahora no, si él mató a fulano y tal, no es porque algo mental. Mire, estamos en todo un cuento. Hay un autor famoso, ya murió, y él escribe un libro, un psicólogo famoso, él escribe un libro sobre cuando la nación americana dejó de ver el pecado como Dios lo ve, las enfermedades mentales se multiplicaron a 100 por 1. Y ves la disfuncionalidad que tiene el ser humano por causa del egoísmo, la falta de virtud en el corazón. No vemos el pecado como Dios lo ve. ¿Quién podrá entrar al lugar santo? El puro de corazón. Por lo tanto, la virtud tiene que tener 3 cosas: motivaciones correctas, pero lo próximo es la conciencia. Miren, hermanos, este es otro tema que hay que profundizar. Hay que estudiar cómo es que opera la conciencia, este mecanismo que Dios nos dio, cómo es que funciona.
porque este mecanismo se daña y este mecanismo se endurece. Cuando enseñamos a los chiquitos, a los niños, sobre la conciencia, les ponemos una piedra y plasticina y decimos: la conciencia, cuando tú la violas y no la obedeces ni la escuchas, llega un momento en que no funciona más la conciencia. Y cuando haces lo malo, llega el momento, ya la conciencia no te acusa, no es una alarma, no está funcionando. ¿Y qué es la oración constante que nosotros hacemos? Señor, despierta mi conciencia, que mi conciencia esté sensible a tu voz, que yo pueda escuchar cuando tú me hablas, cuando me dices estás mal. Pero hermanos, el problema que tenemos con la conciencia es que todos vinimos al mundo con una conciencia primaria. A los 3 años de vida se supone que papá y mamá hubiesen entrenado la conciencia moral del niño a través de enseñarle y modelarle el bien y el mal y los 10 mandamientos. Entonces la palabra de Dios tenía que irse internalizando. La conciencia, este mecanismo, tiene un almacén, y en la conciencia se almacena o la palabra de Dios si no la dieron y si la memorizamos, o vicios. Entonces, cuando nos encontramos frente a una tentación, una presión, un estrés, tomar una decisión bajo mucha presión, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios va a la conciencia, empieza a buscar en el almacén, a ver si encuentra un versículo, a ver si encuentra una verdad para traerla a la mente de la persona. Pero entra y no encuentra nada, porque papá y mamá no cultivaron la virtud y el corazón, la conciencia, no la adiestraron de su hijo. Entonces el Espíritu Santo no encuentra un versículo. Por lo tanto, sucumbimos al vicio, porque lo que está llena la conciencia es de vicios, distorsiones de la verdad, mentiras que hemos internalizado. Mire entonces, y usted dice, bueno, y algunos desarrollamos conciencias, no una conciencia moral, más una conciencia más permisiva, una conciencia donde, mire, la única razón que no me robo esto que está aquí al lado, por las consecuencias. Eso es una conciencia permisiva. Lo que le temo es a las consecuencias, no por una convicción de que existe un bien, existe un mal, y por lo tanto yo amo con todo el corazón y no voy a violar mi conciencia. Es completamente diferente. Usted se puede, sí, hermanos. Ahora, como adultos no tenemos esta clase de conciencia, hay que trabajarla, nos va a costar más porque tenemos que estudiar, meditar y memorizar la escritura para poder tener tanta escritura adentro, que nuestra conciencia, por eso cuando vienen las tentaciones en la mente, cuando especialmente las mujeres, que la mente es como, yo les digo, la mente de la mujer es como la lavadora, como la secadora, ¿no? Eso está dando vueltas y vueltas y vueltas en todo sitio. Cuando no se disciplina, ay sí, claro, tiene sus ventajas a causa de eso, pero cuando no tenemos lo próximo que vamos a estudiar, entonces ni conciencia ni dominio propio. Y ahí nos enfermamos mentalmente. Ahí es que vienen todos nuestros problemas. Entonces la virtud tiene que ver con la conciencia limpia, y la virtud, todos estos versículos nos hablan de la virtud. Y la fe no fingida. La virtud tiene que ver con esa mirar al futuro con esperanza. Si miramos todo lo que está sucediendo en el mundo y terminamos de hablar, nos dicen, ay, no es el fin del mundo, esto que es.
y tenemos esta negatividad. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios está en control de la historia, Él sabe para dónde vamos, por lo tanto, y el reino de Dios está por encima de temblores y de guerras y de todo. Está el reino de Dios y de la iglesia también que tenemos con todos los problemas. El reino de Dios está por encima de todo, Él es el rey, Él está en control. Cuando no tengo la virtud, cuando no hay virtud en mi corazón, entonces miro a la vida, pero la miro con mucha desesperanza, con desesperación. No tengo esperanza. Necesitamos mirar a Dios, que Él está en control de todo lo que está pasando. La virtud entonces tiene que ver en confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aunque no se pueda ver. Todos estos versículos nos hablan de la fe no fingida. Muy bien, entonces la virtud, fíjese lo importante de la virtud y que tiene que ver con motivaciones correctas en el presente, aclarar todo el pasado, todo Espíritu de Dios, darle la oportunidad a Dios de que examine su corazón. Señor, hay algo en el pasado que he hecho que no he restituido, ¿qué necesito hacer? No se puede aclarar la conciencia si no hay restitución, si no se pide perdón, se devuelve lo que me robé, lo que quité, necesitamos. Yo recuerdo cuando llegué a mi escuela de discipulado y tenía que pasar este proceso de aclarar mi conciencia, y voy Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios me trajo tantas cosas que había hecho mientras crecía, y entonces tenía que escribir a mis padres y pedir perdón y decir: tomé esto sin permiso, esta era la ley y yo la desobedecí, no hice lo que ustedes, pero quiero tener una conciencia limpia, porque quiero que la virtud sea parte de mi vida. Sin la virtud no vamos a avanzar, no vamos a crecer, no vamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Y tropezaremos. Sin la virtud vamos a tropezar. Esto es bien importante. Ahora dice Pedro, después de la virtud viene el conocimiento. Cuando ya la bondad se establece en el corazón, entonces ahora podemos enfocarnos en la mente. Pero fíjense que comenzamos aquí, en el corazón. Ahora podemos, ese es el orden divino de Dios. Primero trabaja con el corazón y luego con la mente. Si no trabajamos con el corazón primero y metemos y nos ponemos a añadir conocimiento a la mente, no podemos discernir cuando está bien y cuando está mal. Y vamos a creer mentiras porque el corazón está equivocado. Y el corazón y la mente, hermanos, trabajan juntos. Este es el orden de Dios, no es de ningún ser humano. Dios nos creó para que funcionáramos de esa manera. Por lo tanto, en ese orden debemos trabajar. Encontramos en la Biblia varios ejemplos, y el ejemplo más prominente que tenemos es, vamos a mirarlo aquí. La mente es el instrumento de Dios que Dios usa para revelarnos las maravillas de su ser y de su creación. La ciencia, la tecnología, todo. Dios quiere que usemos nuestras mentes. Para eso nos la dio. Dios quiere que desarrollemos sabiduría, que la sabiduría, el uso apropiado del conocimiento, escoger el fin más honorable y los mejores medios para alcanzarlo. Vivimos en una sociedad cada vez más pragmática y anti-intelectual. Y una iglesia, esto, hermanos, botamos la bola. La iglesia, por los últimos 60 años, yo creo, encontramos una iglesia donde hay mucho entretenimiento en la iglesia. Mucho, se ha convertido en un club social. Muy poco estudio de la palabra a nivel personal o a nivel corporal. La cultura de hoy solo le interesa: si funciona, lo quiero; si no funciona, lo desecho.
Eso es el pragmatismo. Esa es la filosofía pragmática. Si funciona, es de Dios. Si no me funciona, no era de Dios. No, hermano, esta es una filosofía pagana. Entonces, estamos hoy día, todo el énfasis es no solamente el pragmatismo, pero también emocional. No nos interesa la verdad. No tenemos un valor, no valoramos la verdad, no, yo quiero la verdad. Nos preocupa más la experiencia subjetiva que la realidad objetiva. Y hermanos, por eso es que las ciencias exactas hoy están teniendo sus problemas serios, porque la juventud está más interesada en lo subjetivo, más interesado en aprender cómo soy más feliz en este planeta Tierra. Y estamos sufriendo en este momento a causa de que la academia pues se la toma ¿qué? La antropología, las humanidades, la sociología, la psicología y no las ciencias exactas. Razonar significa hacer preguntas, retarse a uno mismo y a otro con hechos. En la metodología bíblica del aprendizaje es reflexiva. La metodología bíblica, lo que la Biblia nos enseña es descubre, investiga, razona, relaciona y registra. Esto fue lo que los puritanos, los peregrinos, los que llegaron a fundar la nación americana, este era el método que ellos usaban para enseñar sus chiquitos. Así que no, tú tienes que investigar, tú tienes que descubrir. Entonces la importancia de las palabras, el significado bíblico de las palabras, por eso les hablé del diccionario Webster. Pero necesitamos palabras. Mira, hermanos, sin vocabulario no hay manera de construir frases. Si nosotros no podemos construir oraciones, no podemos tener ideas. Por eso es que estamos, dame, dígame. Yo no lo voy a razonar, yo no voy a pensar cómo hacerlo. Pero la Biblia, la creación y Dios nos dio el potencial para nosotros razonar. Mira lo que dice Packer, el teólogo británico. El cristiano no teme los hechos, ni teme pensar, ya que sabe que toda verdad procede de Dios y un razonamiento correcto no pone en peligro la fe sana. Entonces, hablamos de conocimiento y vemos que Salomón, cuando le dan la oportunidad, Dios le dice que va a gobernar. ¿Cuál es la petición de Salomón? Sabiduría. Y le dice, ¿y qué le dice Dios? Te la voy a dar. Voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. O sea, no ha habido otra persona más sabia, humano, que Salomón. No ha habido. Porque lo dijo Dios. Y si lo dijo Dios, es la verdad. Pero ¿qué sucedió? Salomón comenzó bien su camino, pero a mitad de camino, ¿qué le pasa? La concupiscencia. ¿Sabe cuál fue el rollo de Salomón? Salomón no guardó su corazón puro, no cultivó la virtud, no creció en virtud, en moral. Y por lo tanto, como no guardó los mandamientos morales de Dios, entonces empieza el adulterio, hablamos que la virtud tiene que ver con la pureza sexual, ¿no? Y miren lo que sucede. Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto. Además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas, de todas las clases. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Dios le había dicho a los israelitas, no se casen con mujeres extranjeras porque ellas los harán adorar a sus dioses, y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar otros dioses. Y lo adoró a la diosa de los sidonios, llamada Astarte, y construyó un lugar para adorar a 2 ídolos repugnantes. Quemos, que era un dios de Moab, y Milcón, que era el dios de los amonitas. Lo construyó en la montaña
que está al este de Jerusalén. ¿Ustedes pueden imaginar esto? Después de toda la gloria, de todo el progreso, de toda la prosperidad, de que venían de todas partes para conocer y ver que no son la sabiduría, porque no era solamente que tenía conocimiento, porque cuando usted lee la Biblia dice que Salomón podía hablar de cualquier tema, pero lo que había hecho con la sabiduría, lo que había construido. Y ahora encontramos a este hombre en esta situación. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad nunca se comprometió a hacerlo por completo. Al final de su vida, ¿cuáles son las palabras de Salomón? Aquí me tienen dedicado por completo a tratar de comprender lo que es la sabiduría. Conozco hasta las más grandes tonterías, pero también eso es como querer atrapar el viento. Mira el final de esta persona con toda la sabiduría y todo el conocimiento y está diciendo: vanidad, de vanidad es todo, es vanidad. O sea, la confusión mental que tiene. ¿Dónde falló? ¿Cuál fue la tragedia de Salomón? Que no guardó su corazón virtuoso. La virtud no creció y no lo guardó. Por lo tanto, mire a lo que llega. 2000 años más tarde, nosotros tenemos otra mente brillante, Federico Nietzsche. Y Federico Nietzsche, considerado y una de las mentes más brillantes, ya a los 11 años, o sea, tenía tanta inteligencia, porque era brillante, tantos títulos, y recibe su doctorado en filosofía, pero también en filología. O sea que él estudiaba las palabras antiguas para conocer las culturas antiguas de los griegos y de otras culturas antiguas. La cosa es que su padre, luterano, su padre le daban unos dolores de cabeza muy intensos y él veía sufrir a su padre mucho. Su padre muere cuando él tiene 4 años. Hay situaciones en el hogar como queda su mamá y esto lo llenó de resentimiento en su corazón. Y al llenar de resentimiento su corazón, entonces empieza a dudar realmente de la existencia de Dios y empieza a escribir estos libros. Eventualmente, por su inmoralidad, un hombre muy inmoral, le da sífilis, pierde la mente, muere joven, pero hasta el día de hoy nos gobiernan. ¿Cómo es posible que nosotros, nuestra academia, vive lo que Nietzsche predijo? Nietzsche dijo: Dios está muerto. Y si Dios está muerto, el hombre también está muerto. Él dijo: lo que yo escribí ahora mismo no lo van a vivir esta generación inmediata. Lo vivirán la segunda, la tercera, las generaciones siguientes. Y esto es lo que el posmodernismo es producto de esta filosofía de Nietzsche. Y es lo que nuestra juventud está viviendo. Lo que estamos en este momento nosotros viviendo como sociedad. Si murió Dios, murió la verdad, murió el razonamiento, y en este momento ¿de qué se trata la vida? Solamente emociones, pompear todo el tiempo las emociones, experiencias, como me siento todo el tiempo. Yo me quedo sorprendida de las preguntas que le hacen los padres a los hijos cuando llegan de la escuela. ¿Cuál es la pregunta que le hace al niño? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? Porque este énfasis en las emociones es tan grande. Pero cuando yo iba a la escuela, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te portaste? ¿Tienen quejas tus maestros? Recuerda que voy a llamar a la maestra para conocer tu comportamiento, tu conducta. Esto eran las preguntas. No era: ¿y te sentiste feliz en la clase? ¿Y te sentiste feliz? Hoy no, aburrido, no quiero ir más a la escuela, es muy aburrido.
Ya, déjame llamar a la maestra a ver por qué la clase fue tan aburrida. Pero hermanos, no vayamos lejos, estamos en la iglesia. ¿Y cuál es la pregunta? Cuando termina el servicio. Ya quisiéramos que dijeran cuál fue la enseñanza. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te gustó? No, no es que aprendiste, es que cómo te sientes. El énfasis es en las emociones, no se trata de sentir. Por lo tanto, vemos que Nietzsche, su filosofía, él dijo, y el vacío que deja Dios lo va a llenar el poder. Todo lo que estamos viviendo hoy día en la política, en la economía, en todo es poder. La iglesia, poder. Vamos a ver. La Biblia es clara cuando dice, Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que del oro y la plata, que estudia, que escudriña la escritura. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas, ni los tesoros más valiosos se les puede comparar. Por un lado te dan larga vida, por el otro buena fama y riquezas. Está diciendo Dios, ocúpate en adquirir sabiduría. Recuerda que hay un libro ahí sobre el libro de Proverbios que habla sobre la sabiduría. Es todo un taller de 3 o 4 días de solamente estudiar sobre la sabiduría. Ese solo libro nos da tanta enseñanza en todas las áreas de nuestras vidas, cómo vivir aquí en la tierra. Qué grato es seguir tus consejos, pues en ellos hay bienestar. Dios bendice al joven que ama la sabiduría, pues de ellos obtiene la vida. Con sabiduría y con gran cuidado Dios afirmó los cielos y la tierra. Nos está hablando aquí y muchos versículos de lo importante después de la virtud, adquirir conocimiento. Si yo voy a crear una escuela, una universidad, lo que sea, este debe ser el orden. Debemos trabajar en el corazón del muchacho antes de darle conocimiento. Pero cuando se establece la virtud en el corazón del joven, entonces vamos a ir a lo próximo. Que él ame el conocimiento, ame aprender, ame la lectura. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo puedo fortalecer mi mente? Solamente hay 3 maneras. Pensando, leyendo y escribiendo. Mire, hermanos, la mente es como un músculo que necesita ejercicio. Razona a partir de la verdad de Dios. Estudio de palabras para descubrir lo que Dios piensa. Esto me dijo el profesor, esto me dijo el pastor, esto me dijo mi mamá o mi papá o mi tío, pero déjame ver qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? Los de Berea eran más nobles, dice, porque no le creyeron a Pablo lo que predicaba. Cuando Pablo terminó de predicar, le dijeron, muy lindo Pablo, pero ahora llegamos a casa y estudiamos la Biblia, la Torá, y vamos a ver si lo que tú dices coincide con la Torá. Y ahora entonces te creeremos. Los de Tesalónica dice que no. Dice, los de Berea eran nobles. Los de Tesalónica, lo que escuchaban, así lo creían, no lo pensaban, no lo razonaban, no iban a la Escritura. ¿Para qué? Verificar si era la verdad. Dice Eclesiastés, cuando Salomón tiene tanta confusión mental, algunos dicen que se perdió Salomón. Sé un lector. La lectura es vital para el aprendizaje. Mira, el diablo nos ama. Mira, el diablo ha tenido 2 estrategias poderosas. Primero, analfabetos nos mantuvo, porque nosotros fuimos contra reforma en Latinoamérica. Por lo tanto, se prohibió la lectura de la Biblia y la Iglesia Católica Romana le convenía mantener las masas analfabetas. Entonces, ¿quiénes eran los únicos que podían leer? ¿O el clero? ¿O los que estaban en poder político? No había nadie más. La educación. Y así estuvimos hasta la independencia. Cuando vienen las guerras de independencia y se independizan los países en América Latina, entonces comienzan a educar a la masa. Pero hermanos, de estos estamos hablando de ayer. Y ahora, ¿qué hace el diablo?
ahora sabemos leer. ¿Y qué hace el diablo? Nos mantiene lejos de la lectura. ¿Te capta? Primero era que no, nos mantuvo lejos de que no supiéramos leer y escribir. Y ahora que leemos, que no leemos, no amamos. Y yo sé que esto es lo que yo escucho en toda América Latina. No amo la lectura, hermanos. No hay manera de crecer en conocimiento si no leemos. Y Dios creó la mente, Dios nos dio la mente, o sea, en la manera que Dios estructuró nuestro cerebro es para la lectura, para las palabras. Por eso hay que crecer en vocabulario y tener todo el día más vocabulario, más vocabulario. Mantiene la atención en enfoque, permite tiempo para la meditación, anima el pensamiento lógico, enseña gramática y ortografía. Encontramos que Esdras era un sacerdote y un maestro que conocía muy bien la ley que Dios había dado por medio de Moisés. La estudiaba constantemente, la obedecía, porque también entonces si la leo y no la obedezco, y la enseñaba a los judíos. Dios había hecho que el rey Artajerjes le diera a Esdras todo lo que él pidiera. Sé un lector. Si no leemos, ese músculo es un músculo débil. Así como yo les digo, cuando ustedes me observan a mí, se dan cuenta que no soy atleta. Enseguida, no lo soy, no he desarrollado músculos. Imagínese eso en la mente. No se puede hablar, no se puede tener una conversación. Y hoy con esta internet, entonces hemos ido todavía más lejos. Total, ahora sí que no suman, no restan, no vocabulario tan pobre, terrible. No escriben, no leen. No, hace como 2 años que se celebró el Día de la idioma español y dice que más o menos Cervantes utilizó en el Quijote como 23,000 y algo de palabras. Pero hoy el vocabulario de una persona jubilada es de 300 palabras y del joven 70 palabras, de las cuales 30 son malas palabras y los monicotes, ¿cómo se digan lo que usan? Imagínese qué pensamiento crítico. Imagínese enviar a este joven a la guerra. Por eso es que mueren como moscas en las guerras, porque no saben qué hacer, porque no pueden pensar, no tienen vocabulario, no tienen palabras, no hay un razonamiento, no les viene nada a la mente. Está el cañón de frente y no sabe qué hacer. Carne para el cañón. No sé qué hacer. Si no, y que allí, ustedes saben, la guerra, el soldado lo preparan, lo equipan, pero allí no está el capitán para decirle, muévete que el cañón te va a dar. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, usted está allí solo, y esto es lo que la palabra de Dios quiere que nosotros seamos. Pero si finalmente en la sociedad están así. Pero así estamos. Sí, terriblemente. O sea, por eso es que cuando miramos que Sanders, Bernie Sanders en Estados Unidos, que va a la cabeza, comunista, porque como le ha prometido a los jóvenes, que les va a entrar todo el entretenimiento, y no tienen que estudiar, no tienen que pagar por nada, no tienen que trabajar, todo, van a poder vivir en las playas y sexo, nada más. Esto es todo lo que les ha prometido, todo les voy a dar. Usted no tiene que pensar, usted no tiene que esforzarse, usted no tiene que estar 18 horas al día trabajando, estudiando, usted no tiene, todo se lo voy a dar. Y la juventud en masa votando por él, que no sabemos si hoy es el ganador. Sé un escritor. Leer forma parte al hombre completo, el conversar lo hace capaz, el escribir lo hace exacto, dijo Francis Bacon. Una herramienta para ganar entendimiento y para ejercitar la memoria es escribir. Esa es otra de nuestras debilidades en América Latina. Nosotros no somos un pueblo reflexivo, somos un pueblo más oral. Entonces, nuestras relaciones que son tan conflictivas, porque nosotros tenemos relaciones conflictivas en Latinoamérica, es una cosa tan terrible. Nos gusta vivir la vida de otra, meternos donde no nos llamaron, la calumnia, el chisme, Proverbios. Cuando usted lea el libro de Proverbios, solamente las relaciones,
usted dice, ¿qué es esto? Y así, entonces, somos una sociedad oral. Como no leemos, no somos una sociedad reflexiva. Nunca decimos, ¿y por qué yo tengo que volver a hacer las cosas de esta manera? Y somos además necios, dice Proverbios. ¿Cómo es que pretendes otros resultados haciendo lo mismo cada día? Dice Proverbios, esto es locura. Entonces, nuestras relaciones conflictivas, horas para chismear y hablar de nada, y esta juventud, ¿qué puedes decir si no tienes nada, no has leído? ¿De qué habla? ¿Cuál es tu tema de conversación? Y nos reunimos ¿para qué? Cuando vamos a reunirnos como familia, yo que voy a Colombia y tengo puntual mis tiempos de familia, entonces les mando la nota. Voy a cocinarles, pueden llegar a almorzar y luego vamos a tener el estudio de tal tema, y les mando el tema que vamos a estudiar aún en la Navidad. Nos reunimos con un propósito. Si no tenemos propósito para la reunión, ¿en qué terminamos? Bajándonos la cabeza el uno al otro, chismeando, y que ahora me dijiste y que no, y que lo me ofendiste y que ahora me dijiste. No, como saben, como ya con anterioridad, y luego mi mamá escribe también, y sin teléfono aquí. Mi mamá dice que cuando ya se entra a la casa no se puede, entonces ella confisca los teléfonos, ella se para en la puerta y todo el mundo tiene que entregarle los teléfonos. Dice, aquí nos reunimos para hablar. Entonces, mi papá siempre está diciendo, ¿y cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Ya ellos saben. ¿Y cuál es el tema ahora? ¿O nos bajamos la cabeza el uno al otro en qué? En chisme, en ofensa y en la herencia, y que quién se va a quedar y todo ese cuento. Y entonces salen temas cuando estamos juntos y hay heridas porque, ¿y por qué se trajo ese tema? Pero ¿cuál era la razón del tema? Entonces, los americanos dicen de nosotros, los latinos, no, pero es que nosotros tenemos que aprender de ustedes porque ustedes son tan amorosos. Y cuando les digo que nuestras relaciones no tienen propósito y nuestras reuniones tampoco tienen propósito, y como no tienen una meta fija por la cual nos reunimos, aunque sea una hora o 2 horas o 3 horas, por lo tanto terminamos en peleas, en guerra y bajándonos la cabeza. Dicen, ¿de verdad? Dice, pues nosotros sí nos reunimos con propósito. Nosotros es 1 hora, ¿y para qué la reunión? Enseguida el americano te dice, ¿y para qué la reunión? Para resolver tal cosa. Ok, eso en 1 hora y ya lo terminamos y adiós. Pero nosotros diferentes. Sé un escritor, que sacar provecho, gracias a todos los que escribieron. Mire este dicho de Samuel Adams. Mientras el pueblo continúe siendo un pueblo virtuoso, no podrá ser subyugado. Pero una vez que pierda su virtud, estará listo para rendir sus libertades al primer invasor interno o externo. ¿Cuál es el invasor interno? El vicio. Contrario a la virtud. El vicio sea el entretenimiento, el no leer, el chisme, vicios. Este telefonito, vicio. Si la virtud y el conocimiento son difundidos entre el pueblo, nunca será esclavizado. Estos serán su mayor seguridad. La nación americana nace, esa fue una generación que recibió el evangelio y desarrolló virtud, carácter, moral. Vivieron los 10 mandamientos, lo estudiaban día y noche, estudiaban la palabra. Esta gente, como su único libro era la Biblia en su hogar, ¿para qué? ¿Y a qué se iba cuando ya nacen las universidades? ¿Cuál era la reina de todas sus filosofías? La teología. Lo que Dios pensaba entonces era lo que se aprendía allí. La Biblia era quien les daba la dirección. Por eso dice, un pueblo virtuoso y que ama el conocimiento. La nación prosperó
y echó para adelante. Dios bendijo la nación porque qué clase de gente era. No robaba, no mentía, no todos, pero la mayoría del pueblo era un pueblo virtuoso. ¿Qué viene después? Después del conocimiento, mire lo que dice la Biblia, el autogobierno. Esto sí que necesita para servir, hermanos, autogobierno. El autogobierno, mire lo que dice el cuarto presidente de Estados Unidos, James Madison. Hemos determinado el futuro de la civilización americana, no sobre el poder del gobierno, sino más bien lejos de él. Hemos colocado el futuro de todas nuestras instituciones y políticas. Hemos colocado el futuro de todas nuestras instituciones políticas sobre la capacidad de la humanidad para autogobernarse, sobre la capacidad de cada cual de controlarse a sí mismo y de sustentarse de acuerdo a los 10 mandamientos. Vamos aquí a mirar al autogobierno. Y yo tengo aquí una hojita, la voy a repartir, la va a leer con la persona, por favor ayúdeme aquí, que tiene a su lado, si le da un paquetito a cada uno. Usted la va a discutir con la persona que tiene a su lado. Va a encontrar ahí como 4 o 5 citas sobre el autogobierno, porque la recibe, léala por favor. Así, léalas todas rapidito y luego escoja una de todas. Dice, esta me gustó. Y esa que escoja, analícela. Les voy a dar 6 minutos, a ver. Yo creo que hay suficiente para tener uno cada uno. ¿Cuántas hay? Mira a ver si puede tener cada uno una. O si no, 1 para 2. 1 para 2. Tiene que unirse a alguien, hermano, para poderla entre ustedes discutir y decir, yo entiendo esto y entiendo esto. También si le sacas copia, si le sacas una foto. Uh-huh. Recuerda que tiene que escoger una de todas esas citas. Léalas todas rápido y luego la escoge una. Porque ellos fundaron eso completamente bajo la ley del mandamiento. Y era un pueblo libre. Nosotros hasta el día de hoy en América Latina nunca hemos sido un pueblo libre. Hemos sido esclavos porque la Iglesia Católica nos formó de esa manera para ser rebeldes. Entonces, cuando nosotros queremos ser libres, entonces nos volvemos sumisivos. Pero los que quieren tener otra, dale a él que tenía la otra. Porque el gobierno, al la gente ser tan insensible, no le importa nada, no estudian nada, ellos van y votan por el gusto, por la emoción. Eso es lo que está sucediendo, se está quitando el poder. Y entonces está desbaratando la nación americana. Correcto. Y muchos calculan que va a terminar en una guerra civil cultural, donde se dividirá en varias naciones. Pero el rollo aquí es que cuando la nación americana colapse por completo, ¿quién está para dominarnos? China. Y China sí que no tiene nada de esta verdad. Los chinos es o tú te sometes o te bajo, o te limpio. La tiranía, dictadura. Entonces, yo sé que muchos odian la nación americana y la, ¿cómo se llama? Y dicen que es bueno que se acabe. Pero el balance del planeta. ¿Quién se va a levantar? Entonces, para como un poder. Los comunistas. Sí, pero yo creo que no vamos a llegar ahí porque hay tanta porquería que el Señor no va a permitir que sigan mucho más. Pero Dios ha acabado con tantas civilizaciones a través de la historia. Entonces, cuando miramos la historia, Dios no tiene ningún problema. Ninguno. El Imperio Romano casi 1000 años gobernando. Exacto. Y acabó con Pero es tanto que ya mismo viene porque no va a hacer esto,
La premisa de yo lo hablo mucho. Casi siempre. Es como un estribillo. Pero es como no entendemos bien el autogobierno, entonces seguimos en esta dependencia. Una dependencia en todas las áreas. Yo no oro por mí mismo, necesito que usted ore, católico, romano, este señor, este patrón, católico, romano. Yo no ayuno, yo no busco a Dios. Pero voy a decir por Sí, resuélvelo. Entonces somos tan triviales. Ah, pero cuando tengo el problema, me recorro allí para que el sacerdote ore y me traiga delante de Dios y Dios me resuelve el problema y me resuelve. Sí. eso es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo en toda América Latina, esa plataforma, eso que nos enseñaron ellos, muy fuerte dentro de la cultura de nosotros. Entonces salimos de allá de la parroquia, pero seguimos en la misma, en el mismo patrón, el mismo modelo. No leo mi Biblia, no oro, no crezco, no soy libre, no me autogobierno por la palabra. No tengo dominio propio. No tengo. No soy obediente. Algunos le sacaron foto al papel. Sobraron. Aquí hay uno si le falta algo. Él quiere decir algo. Escoja uno de todos. Todos son buenísimos. ¿Los leyeron? ¿A qué conclusiones llegamos? Dominio propio. Fíjense que es la cualidad número 1 de un líder, pero es la cualidad número 1 de una persona que quiere vivir en libertad. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Nosotros vinimos al mundo, no teníamos vocabulario, nos fueron dando vocabulario. Vivíamos por las emociones y chiquititos aprendimos, si lloro de esta manera, entonces obtengo esto. Y íbamos manipulando emocionalmente. Mamá en el hogar es la responsable de darme vocabulario e irme diciendo no me puedes manipular, no necesitas en este momento que lo alce, todo está bien. Pero le tenía que dar vocabulario y me tenía que dar la palabra. Por eso es que a los 5 años ya yo tengo que de memoria conocer los 10 mandamientos, porque fíjate lo que está diciendo aquí. Aquí lo que está diciendo es, vamos a la de Grutos, vamos a mirar aquí la de dónde comienza el dominio propio. En la mente, va de lo interior al exterior.
Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y hay muchos versículos que nos hablan del dominio propio. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. O sea, el que no controla, vamos a mirar qué, su lengua, su tiempo, su dinero. Vamos a ver en cuántas áreas necesitamos dominio propio. Mira lo que decía este hombre. Los hombres estarán cualificados para la libertad civil en proporción exacta a su disposición de colocar cadenas morales a sus apetitos. Leí un artículo el otro día de los alemanes, como tal pueblo alemán, no todos estos musulmanes y todos estos emigrantes, pero ellos como crecieron con unos valores cristianos. Y para ellos el ahorro es muy importante. Y están en crisis porque han perdido muchos de sus ahorros. Yo decía, háblale a los latinoamericanos, a ver, cuando hablamos de ahorro, ¿de qué nos estamos diciendo? Nosotros no tenemos cadenas morales en ninguna área. Dice, a escuchar el consejo de sabios en lugar de los halagos de los bribones. La sociedad no puede existir a menos que se coloque un control. El individuo, tenemos que colocar el individuo, coloque el individuo control sobre sus deseos y apetitos. Y mientras menos control exista interiormente, mayor control externo necesitará. O sea, si no tienes control interno, yo le digo cuando le enseño esto se lo doy a los adolescentes, y yo le digo, si tú no tienes control interno, si tú no manejas bien tu tiempo, si tú no manejas bien ese celular, si no tienes en orden tu cuarto, no lavas tu ropa, si tú no tienes un horario. El otro día ayer me mandó una mamá, mira, ayer leí el horario de mi hijo, quiere que lo comparta contigo, tiene 10 años, de las metas que se ha propuesto en este semestre. Pero esta mamá está con la palabra. Y entonces, no ve ningún dominio propio que tenga el hijo. ¿Qué va a pasar con papá y mamá? Papá y mamá te van a gobernar y te van a ¿qué? Van a estar con una metralleta encima de ti. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué horas regresas? No va a tener libertad. Es un esclavo de sus padres. Pero ¿hasta qué edad? Como yo le digo a los papás, ¿hasta qué edad tú puedes controlar a tu hijo? En este país, a los 18 o los 21 ya estamos bajo el control de la tierra. Entonces ya mamá y papá no tienen autoridad sobre el hijo. Entonces, hasta esa edad, donde ya estás bajo el dominio del gobierno civil. Entonces, con la metralleta encima, porque no tienes gobierno interno, entonces estoy encima de ti, ¿para qué? ¿Que no quedes embarazada? ¿No embaraces tu novia? ¿Para qué estoy? No te metas en droga y no caigas en borracheras. Estoy ahí con la metralleta, ahí encima. Pero hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, el joven no le gusta esto. ¿Quién quiere ser esclavizado? ¿Qué él hace? Se rebela. Y cuando se rebela contra todo este control, ¿qué va a hacer? Lo que hay en su corazón, vicios, va a caer en toda clase de vicio. Entonces, por eso es que dice, la sociedad no puede existir a menos que se coloque cada uno un control sobre los deseos y apetitos. Y mientras menos control exista interiormente, mayor control externo tendrá. Está ordenado en la Constitución eterna que los hombres de mentes destempladas no pueden ser libres. Sus pasiones forjan sus grilletes. Así está Estados Unidos, así está la sociedad americana, así está el puertorriqueño. Yo estoy, en shock lo que vemos, aún con todo esto de María, del huracán y todo esto, es que sale
el carácter del pueblo. No se ha aprendido nada, hermanos, de verdad no se ha aprendido nada. Es no hay gobierno interno, no existe. Pero quería hablarles de esta cita, porque mire lo que dice Hugo Grotius, y este hombre es de 1600. Dice, no sabe gobernar un reino el que no puede administrar una provincia, ni tampoco podrá manejar una provincia si no puede ordenar una ciudad, ni podrá ordenar una ciudad el que no sabe cómo regir sobre una villa, ni tampoco podrá regir sobre una villa si no puede guiar a una familia. Tampoco ese hombre podrá gobernar bien una familia si no sabe cómo gobernarse a sí mismo. Tampoco podrá de ninguna manera gobernarse a sí mismo a menos que la razón sea el amo. O sea, quien me gobierna a mí es la razón. Pero mire lo que dice. A menos que la razón sea el amo y la voluntad y los apetitos sus siervos. Sin embargo, la razón no podrá gobernar a menos que ella misma sea gobernada por Dios y esté en obediencia a Él. Vamos a mirar a esto, a esta cita. Miren lo que está diciendo. Está diciendo que cómo antecede el gobierno, ¿dónde comienza? Todos hemos sido creados para ser gobernadores, todo ser humano en el planeta Tierra. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos cada uno es, ven acá, ¿cómo yo me gobierno a mí mismo? ¿Vivo por mis deseos, mis apetitos? ¿O he aprendido a someterme a Dios? Quiere decir a buscarlo a Él, conocer su palabra y ver qué es lo que debo, cómo administrar mi vida, mi tiempo, mis posesiones, todo lo que tengo, de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, ¿qué clase de gobernador yo soy? Con el capital interno que Dios me ha dado. Todos tenemos capital interno. ¿Qué clase de gobernador soy con mis pensamientos? ¿Qué clase de gobernador soy con mis emociones? ¿Qué clase de gobernador soy con mis decisiones? Con mis hermanos, con mi familia. ¿Qué clase con mis compañeros en la universidad? ¿Cómo manejo mis relaciones en todas las áreas? Fíjense que es gobierno. ¿Quién me gobierna? O al golpe de suerte, como resulte la cosa, o por ley. El gobierno de Dios, todo el gobierno de Dios es por ley. De lo contrario hay caos. Para que haya orden tiene que haber ley. Entonces Dios gobierna por leyes. Dios nos dio a nosotros las leyes morales, los 10 mandamientos, para nosotros poder también gobernarnos a nosotros mismos por la ley de Dios. Entonces ahí entra cuánto de la palabra yo he internalizado y cuánto entiendo de la palabra. ¿Para qué? Para poder gobernar mis apetitos y deseos y ser sabio en el manejo de cuántas áreas de mi vida. Porque aquí, ¿en cuántas áreas? En el cristianismo, la moralidad proviene del interior del individuo. Esta es la razón por la que históricamente el cristianismo se asocia con la libertad política. Quienes saben gobernarse moralmente no necesitan un poder central para mantener el orden social. Pero en este momento que estamos viviendo toda la anarquía en América Latina, que esta juventud está tan anárquica, desprecia la autoridad, no se quiere someter a autoridad, que en donde vea la autoridad, para ellos es una juventud que no tiene aprecio, no aprecia la autoridad, no la aprecia, no la honra. Uy, no, hermano, cada historia que uno escucha del manejo de esta generación con la autoridad lo asusta, cuando no los quieren matar, cuando no los mandan suicida, es increíble todas las cosas que vemos hacia la autoridad. Entonces, hay un desprecio hacia la autoridad. Pero aquí el problema es que ¿cómo se le puede dar a esta juventud anárquica libertad política? Tiene que venir un dictador. Dios tiene que levantar un dictador, un tirano. Porque de lo contrario nos matamos los unos a los otros. Por eso es que dice que solamente el cristianismo solamente puede darle libertad a un pueblo. O sea,
si la multitud de gente se gobierna a sí mismo por la ley de Dios, podrán tener libertad política, libertad económica, libertad social. De lo contrario, tiene que venir el dictador para decirte cuántos hijos vas a tener, dónde vas a vivir, qué vas a estudiar. Ponte a trabajar. Y si hacemos el análisis crítico, hacia eso vamos. Y hacia eso vamos, Lamentablemente. Yo digo tristemente. que la iglesia no está haciendo el trabajo, yo lo digo aquí. Sí. No hacemos lo que tenemos que hacer. Sí, y la razón. Cuando la iglesia no cumple con su papel, como dice el pastor, cuando la iglesia no cumple con su papel, ¿sabe quién sufre? La gente que no viene a la iglesia. Una iglesia enferma que no cumple con la misión que Dios le dio, las tinieblas son más terribles afuera. La gente tiene relaciones terribles, disfuncionales, familias rotas, la corrupción en el negocio, en la política, en todo. O sea, la iglesia no hace su papel. Nosotros podemos, pero nosotros a lo menos tenemos la esperanza de que vamos al cielo. A lo menos nosotros tenemos esperanza, tenemos fe en el Señor y como que miramos a la vida y decimos, bueno, si la cosa se pone más mal y me bajan la cabeza, a lo menos voy al cielo. Esa gente no. La gente afuera no tiene ninguna esperanza. De nada en ninguna área de su vida. Y nosotros somos culpables, porque somos la esperanza de ellos. Entonces, triste cuando no miramos esto. Entonces, el cristianismo, mire lo importante de que el pueblo de Dios enseñe y viva y tenga dominio propio. Dice Schumann, el principio de autogobierno cristiano es Dios gobernando internamente desde el corazón del creyente. Para poder tener verdadera libertad, el hombre debe desear voluntariamente, no por coerción, manipulación ni control. No. El hombre debe desear ser gobernado internamente por el Espíritu y la palabra de Dios, más que por presiones externas. El gobierno es primeramente interno, causativo, y se extiende desde el exterior, desde dentro. Ajá. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo debo permitirle a Dios que gobierne mi vida. La ley de Dios debe escribirse en el corazón de los individuos, luego en las tablas de piedra de las instituciones de la sociedad. Entonces, ¿qué merece América Latina? Un pueblo que no tiene dominio propio, un pueblo que no tiene gobierno interno, un pueblo que no ama los 10 mandamientos para vivirlos, la moral no le importa, no tiene virtud, no ama el conocimiento. Hermanos, ¿qué nos esperan los grilletes? Ay, sí, tenemos que hablar de cada uno de los 10 mandamientos. Dominio propio, más que resistir la tentación, es abrazar el bien con tanta convicción que el resultado natural sea el rechazar el mal. O sea, salir corriendo, ¿no? Cuando vemos el mal. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca, pero a nosotros, yo tengo que desearlo. Por eso es que es interno. Cuando el comunismo y el socialismo no tiene ningún respeto para el individuo, porque ellos todo es la comunidad, el individuo no vale nada. El individuo tiene valor si se somete al Estado y si se somete a lo que ellos dicen, entonces el individuo tiene valor. Pero en la Biblia no, la Biblia, el individuo, mire el valor tan grande que Dios le da al individuo. El individuo aprende a gobernarse por la ley de Dios, entonces podrá crear relaciones y comunidades sanas. Por lo tanto, es el cristianismo el que puede darle la prosperidad a una nación que necesita. Y Santiago nos habla de la lengua, sigue hablando. En el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. O sea, cuando nosotros, el estudiar solamente el dominio propio en la lengua, decimos, Señor, el temor tuyo nos guarde y nos acompañe cada día.
de conversar con ellos, hablen siempre de cosas buenas, díganles de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. O sea, el dominio propio nos lleva. Dios bendice a los que desean la justicia, pues les cumplirá su deseo. Pero también vamos a mirar al tiempo. Todos estos versículos son de dominio propio. Dominar sus malos deseos, además deben ser pacientes y entregar su vida a Dios. Entonces, el dominio propio empieza en la mente. ¿Qué yo le permito que mi mente? ¿Qué le permito a mi mente? ¿Que habite qué? ¿En dónde tengo mi mente metida? Entonces, les he hablado que hoy día tenemos la bendición tan grande de poder tener la Biblia en nuestros celulares, ¿no? Entonces yo me levanto, ¡pam!, pongo mi Biblia. Y voy escuchando mientras voy preparándome para salir o todo el tiempo. ¿Sabe cuántas veces al año he escuchado la Biblia por estar en todo momento? ¿Qué sucede? Voy en el carro, llevo mi Biblia. Estoy escuchando mi Biblia o estoy escuchando alguna enseñanza, pero si no he escuchado la Biblia, si no he escuchado por lo menos 20 o 30, estoy caminando, estoy enchufada con el libro de Proverbios. Me gusta leer cuando camino, escuchar el libro de Proverbios. La palabra, hermanos, si no, primero el dominio propio empieza en la mente. Luego, controla tu lengua, tomar el nombre de Dios en vano, mentir, exagerar, hablar antes de pensar, chistes ofensivos, machistas, contra minorías, expresiones de burla, ofensas, maldiciones, todo esto la Biblia dice no lo hagas. Les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Entonces, dominio propio en la conducta. Fíjense, debemos decidir constantemente controlar nuestras acciones de acuerdo a la palabra de Dios. Respeto que mostramos a Dios, honor, obediencia a nuestros padres, la forma de relacionarnos con amigos y el prójimo. Mira, Proverbios está lleno de cómo relacionarnos con nuestros vecinos. Es impresionante cuando comencé a estudiar el libro de Proverbios. ¡Wow! Que mucho nos habla de los vecinos. Controla las acciones, lenguaje corporal, la forma en la que nos vestimos, buenos modales, etiqueta. Nosotros debemos mostrar el reino de Dios en la manera que, por eso hay que estudiar la etiqueta, el respeto de los derechos de otros. Controla tu conducta. No permitas que nadie te desprecie por ser joven, le dice Pablo a Timoteo. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo tú vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Controla tu tiempo. El tiempo es un recurso no regenerable. El día que se fue sin cumplir con las metas y propósitos, o vivimos el día sin propósito, es un día que se perdió y no se recicla, no se recupera. Triste, ¿no? Porque nuestra juventud vive sin propósito. Las consecuencias del manejo de nuestro tiempo son eternas. Ayúdanos, Señor. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Por lo tanto, fíjense que el dominio, cuando habla del, miren el dominio propio, y me faltó el dinero, porque es otra área en la cual necesitamos mucho dominio propio, porque la Biblia habla, es un mandato el ahorrar, pero hay que enseñarlo a los 4 años. A los 4 años. Pero luego fíjense que yo quiero que ustedes vean, empezamos con la fe, el espíritu, luego fuimos al corazón, la virtud, fuimos luego a la mente, el conocimiento, bajamos al dominio propio, que es la voluntad, poner en acción,
Y luego vamos a la perseverancia. Fíjese que después del dominio propio, que nos está diciendo Pedro, después de que tú entiendas y te gobiernes a ti mismo por la palabra, lo próximo es la perseverancia. Y cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de persistir o perseguir constantemente cualquier curso comenzado. No ceder o abandonar lo emprendido. Firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Es la definición de Webster. Nosotros pensamos que la perseverancia, decimos, ay, ¿cómo puedo desarrollar perseverancia? Mira, hermanos, vivir por la voluntad y no por las emociones bajo cualquier situación. Se pule por medio de la determinación y la disciplina. ¿Cómo se desarrolla perseverancia? Trabajando. Trabajando, hermanos, se desarrolla. Imagínense, miren en el cuento que nos hemos metido nosotros. Mi hijito, estudia y nada más. Después de que tú estudies, todo anda bien, no tienes que trabajar. ¿Cómo que tú no tienes que trabajar mientras estudias? Entonces, este joven termina su carrera, no ha dado un tajo en esta vida, no ha trabajado. ¿Y ahora? Que termina, tiene que ir a trabajar. ¿Qué está pasando con estas generaciones? ¿Qué hacen? Empiezan el trabajo, eso no me gustó y lo dejan. Y no vuelven a la semana, renuncian al otro día, se enfermeras, miren todas. Y es que ese trabajo no me gusta. Es que no ama el trabajo, no hay ética de trabajo, no le enseñaron de los 10 a los 12 años. Se internaliza la industriosidad en la vida del muchacho. Y no, aquí en esta casa, el que no trabaja no come. A ti no te hice comida hoy, porque tú eras responsable del perro y de la comida y de la limpieza y todo, y no lo hiciste. No hay comida para ti. El que no trabaja no come. Pero cuando los papás se meten en la mente que no, pobrecito que no trabaje porque yo trabajé tanto en este mundo, ¿sabe qué está pasando? No está desarrollando perseverancia. Mañana deja un matrimonio, mañana deja el trabajo, mañana deja cualquier cosa a mitad, a medias y demás. No, hermanos, desde bien pequeños hay que trabajar. Papá trabaja, mamá trabaja y tú también. Y el amor y la pasión por el trabajo se lo enseña papá y mamá en la casa, porque cada uno tiene su responsabilidad y la tiene que cumplir desde bien temprano en la vida. Por eso yo le digo, no, le decía cuando viajábamos el mundo con los chiquitos, papá y mamá, después de los 12 años, hijo, ¿tú quieres viajar? Ir a China, muy bien. Yo te completo lo que tú no hayas ganado. Y a los 12 años ya él tiene que comenzar a levantar su dinero para nosotros viajar en el verano. Entonces, ¿qué hacía? Llama a toda tu familia y de que tú le limpias el patio a toda la familia, que tú limpias los screens de toda la familia, de todos los vecinos, de todos los hermanos de la iglesia, que te paguen. Y entonces, al final, lo que no completas, pues tu babada lo completa. Pero le dije, no le puedes dar a tu hijo todo el dinero que necesita para el viaje sin él haber ganado un centavo. Esto no, así no se puede vivir. No está desarrollando perseverancia. Fíjese que es el trabajo. Vinimos al mundo a trabajar y regresamos a la tierra a trabajar. Mira la que no le gusta lavar los platos. Y el que no le gusta limpiar el piso. Que no le gusta lavar un baño. ¿Cómo que no les gusta lavar un baño? Y luego se quieren casar. Yo digo, pero ¿cómo te pretendes si no te gusta ni cocinar, ni lavar un plato, ni lavar un baño y te vas a casar? ¿Y no te gusta el trabajo? Fíjate, vinimos a este mundo a trabajar. El trabajo no vino por causa de la maldición. No, Dios trabaja, nosotros trabajamos, el juicio final y regresamos a la tierra. Nuevos cielos, nueva tierra, a trabajar. Entonces, más vale que te guste porque al cielo no vas. Entonces, desarrollamos perseverancia a través del trabajo y el ayuno.
Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. La perseverancia. Cuando miramos a la vida de Jesús, ¿verdad? Tan temprano en la vida, aprendiendo a José, trabajando con José. Y dicen muchos historiadores que José murió en la adolescencia, cuando Jesús estaba todavía adolescente, pero ya Jesús había aprendido el trabajo de su papá y tomó el lugar y traía el alimento. Ya a los 18, 19 años, él era el que proveía para su madre y sus hermanos. Pero imagínense que no hubiera aprendido perseverancia, se hubiera bajado de la cruz, no hubiera terminado el proceso, hermanos. Y el ayuno, ¿cómo iba a perseverar si no hubiese estado 40 días en ayuno? Allí fue que aprendió perseverancia y haciendo ejercicios. Ay, usted pensaba que lloro, Señor, dame perseverancia, y Dios tiene allá una fuente y me manda un poco. No, es trabajando, ayunando, terminando de leer el libro que hemos comenzado y haciendo ejercicios. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que puede perjudicarlos y lo hacen. Los ejercicios nos ayudan a ser perseverantes. Ahora, fíjese que después de que termina él hablarnos de la perseverancia, va a la piedad. La piedad en inglés, la palabra es godliness. Dios, godliness. En español no nos da el sentido. Pero la piedad quiere decir crecer a la estatura de Cristo. Ser como Dios. No podemos si no pasamos tiempo con Él. Entonces, la persona piadosa es la persona que busca a Dios en lo secreto. La persona que la meta en su vida, dices, godliness es la palabra, ser como Dios. La primera meta de nuestras vidas es llegar a ser como Cristo. Para desarrollarla debemos pasar tiempo con Él, a solas. Quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Y por eso Proverbios habla de los 5, dice, no te juntes con el que no programa el entretenimiento. Fíjese que Proverbios te habla de 5 personas con las cuales no te debes juntar. Que no ama la ciencia, que no planea su entretenimiento. Mire lo que dice aquí. Si te juntas con tontos, vas a acabar en la ruina. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. 3 sugerencias. Ora todo el tiempo, claro, todo el tiempo, pero escoge un lugar donde puedes estar a solas con Dios, a una misma hora todos los días. Mire, hermanos, siempre le digo esto a los jóvenes. La meta de tu vida es casarte con una mujer piadosa. Si tú no te casas con una mujer que ame la palabra, que ame pasar a solas con Dios, que diga, perdóname, pero no te voy a recibir en este fin de semana porque estoy en un retiro apartada con Dios, o en este tiempo no me llames, estoy en mi meditación de la palabra. Si tú no te casas con una mujer piadosa, que ame la palabra, que ame pasar tiempo a solas con Dios, ¿qué clase de papá o de mamá vas a tener para tus hijos? Yo digo, pero ¿qué tienes en tu mente? ¿Quién va a formar tus hijos? Esto será entonces una relación muy tormentosa. ¿Por qué? ¿Cuál es la meta de papá y mamá? Tener hijos piadosos, que amen a Dios con todo su corazón. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si no se la enseñó? Porque no tuvimos una persona, no escogimos casarnos con una persona que amaba la palabra, que amaba la oración.
Cuando vienen los problemas, las enfermedades, las pérdidas, ¿quién va a orar en esa familia? O como yo le decía al pastor, o corremos para la iglesia para que el pastor ore por nosotros. Como los católicos, había que correr a ponerle la velita al santo o que el sacerdote, porque nos habían enseñado que ellos eran los intermediarios entre Dios y nosotros. Pero la Biblia dice que yo voy directamente a Él. Pero no en momentos de la prueba. ¿Cómo puede llamarle a la esposa y decir, mujer, ora, clama, mira la situación en que me encuentro? No tiene. Su mujer ora. ¿Cómo va esta mujer a decirle a su esposo? Reprende a nuestro hijo con la palabra, si él no conoce la palabra. Él no sabe de qué se trata la palabra. Siempre le digo, no salgas, no invites ni a tomar café hasta que tú no le digas, déjame ver tu Biblia. Esta fue la de Precious Moments que te regalaron cuando aprendiste a leer y a escribir. Y cuando le digo al varón, le digo, y cuando la niña te muestre, la señorita te dé la Biblia y tú dices, wow, las páginas todavía están pegadas. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Y te la regalaron cuándo? Cuando cumplí 7. Una mujer piadosa. No es una mujer piadosa. Y yo le digo lo mismo, señorita, ay, que quiero ir a tomar café contigo. Sí, déjame ver tu Biblia. Mi Biblia. Ay, es que yo no tengo Biblia. La que tengo es la de mi abuelita que me la prestó para llegar hoy a la iglesia. Ay, el hombre ni tiene una Biblia propia. Todavía no ha gastado la primera Biblia. Le digo, olvídate de este hombre, de esta mujer. Pero saben, hoy día hay que ir más lejos. Hoy día es, déjame ver tu teléfono. Porque si hay pornografía ahí, si están todos los sites, ¿cuántos son? Dame la clave. Y si está, esto es lo que yo quiero. No es piadoso. No es piadosa y no hay palabra. No me envían un versículo, una palabra. Dios me habló, Dios me dijo. ¿Cómo me voy a casar con una persona? Entonces, mire, hermanos, estamos tan engañados con nosotros mismos porque no tenemos un esposo o una esposa piadosa. Y luego queremos que los hijos sean piadosos. Imposible, imposible. La oración, una persona piadosa es una persona que ora en la madrugada. Una persona que tiene un lugar especial para pasar a tiempo con Dios. Una persona que medita en la palabra, que tiene estudios bíblicos, devocionales. Ama la Biblia porque ama a Dios. Medita en la palabra. La persona piadosa es una persona que estudia, hace estudios. Por eso el libro de servicio, vamos a estudiarlo juntos y vamos a ver lo que dice Dios en esta palabra. Hermanos, es la obediencia a la palabra de Dios. Tienes que tener el hábito de leer 4 o 5 capítulos cada día. Terminamos enero, ya ¿cuántos capítulos de la Biblia has leído en este enero? Tienes que leer toda la Biblia. Piedad, recuerda, la compañía determina el carácter. Las disciplinas más importantes no deben ser el trabajo, el ayuno, ni el ejercicio, ni ninguna otra actividad física, sino el obtener piedad. Pero miren lo maravilloso de la piedad. Dice, el orden divino de Dios. Fíjese el orden. Mi fe, tener fe, que Dios exista y poner mi fe es salvación. Ok. Pero de la fe voy a la virtud, trabaja en el corazón. De la virtud voy a la mente. Y de la mente voy al dominio propio, voluntad. Y de ahí voy a la perseverancia. Entonces, no hasta entonces podré desarrollar piedad. Mi lucha siempre fue con mi juventud, que discipulé, formar gente piadosa. Esto era todo lo que quería de la palabra, que yo pudiera preguntarles, pero no lo lograba y no lo lograba y no lo lograba. Mientras yo ponía en el horario el tiempo a solas con Dios, pues todo lo hacían porque era obligatorio. Imposición, gobierno externo. Pero no porque les salía. Si no les daban una hora específica, pues no lo hacían, porque no salía del corazón, ¿verdad? Entonces yo decía, pero ¿qué es? ¿Por qué no logramos? Era mi lucha hasta que aprendí esto. El día que Dios trajo esta revelación, se me abrió el entendimiento. Es que no podemos llegar a ser piadosos si no hemos trabajado con todo lo anterior. Fíjense, porque la piedad, tú necesitas ¿qué?
amar, un corazón bueno, pero amar el conocimiento. Luego necesitas gobernarte por tu voluntad, o sea, te gobierna no tus deseos ni sus apetitos, sino la palabra de Dios. Por lo tanto, y luego perseveras, permaneces. Es la única manera para poder llegar a ser una persona piadosa. O sea, que hay que trabajar en todas las demás. Entonces, así voy a permanecer en el lugar secreto el tiempo que sea que permanezca en el lugar secreto. De lo contrario, no va a ser posible. No tengo el carácter para ser una persona piadosa. Y luego dice afecto fraternal. Y el afecto fraternal entonces habla con sé amable. Producto de pasar tiempo con Dios, pues Él vive para bendecir. Dios vive para bendecirnos y animarnos. Entonces, contemplando a Dios, dice, quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Si yo paso a tiempo a solas con Dios, voy a aprender a ser una persona amorosa, amable. Actos creativos, voy a ser muy creativo en cómo puedo bendecir a otros. Cómo puedo cuidar de otros. Voy a tener buenos modales, voy a ser rápido para perdonar de todo corazón. La madurez de un cristiano. Mire, hermanos, escuche esto, si es todo lo que se le queda. La madurez de un cristiano depende de cuánto tiempo pasas antes de perdonar la ofensa. Si te toma años, quiere decir que estás bebé espiritual. Pero a medida que pasan los años y tú aprendes del carácter de Dios, a amar a Dios, entonces se va acortando el tiempo entre la ofensa y el perdonar. Por eso habla del afecto fraternal. Ser rápidos para perdonar de todo corazón. Antes éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios nuestro Salvador nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo. Que nos está diciendo Tito 3 al 4, que el pasar tiempo con Dios cambia mi corazón y por lo tanto voy a poder amar. El afecto fraternal es respeto a la autoridad. Mire, hermanos, larga vida el que respeta a la autoridad, larga vida. Para que nadie hable mal de nuestro Señor, obedezcan a todas las autoridades del gobierno, obedezcan al emperador romano, pues Él tiene la máxima autoridad. Bueno, podríamos hablar mucho sobre esto. Está hablando aquí de la acción de la obediencia es completamente a Dios. La honra completamente a Dios y a todas las autoridades, pero la obediencia al hombre es condicional. Sea papá, sea pastor, sea alcalde, pero si la autoridad rompe la ley de Dios, yo no tengo que obedecerla. Honrarle sí, siempre con respeto, jamás vamos a apartar el respeto a la autoridad, pero la obediencia es condicional. Por lo tanto, esto hay que tenerlo. Afecto fraternal hacia los ancianos. La Biblia es tan clara, hermanos, en este rollo. No pongas en esa lista a las viudas de menos edad, porque más tarde quieren volver a casarse, se oponen a Cristo y dejan de cumplir su promesa de no casarse y de trabajar en la iglesia. Y Dios tendrá que castigarlas. Pero desde pequeñito, ya bien temprano en la vida, nosotros necesitamos enseñarles a honrar las canas, porque la Biblia habla de que debemos, ante las canas te inclinarás, con respeto y con honra. Ser rápidos para perdonar de todo corazón, el afecto fraternal, de lo contrario. Y por último terminamos con el amor, hermano, que estábamos hablando, ¿no? El amor es una decisión, no es una emoción. El amor es la suma de todas las características del carácter cristiano. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Miren, hermanos, ¿por qué el comunismo odia tanto a la iglesia? Pero es que la odia, es que es una cosa impresionante. Porque ellos dicen, mientras nosotros no sembremos odio y resentimiento en la gente no se va a levantar en revolución. Yo tengo que traer división, yo tengo que traer desunidad, yo tengo que traer odio, resentimiento entre la gente para que entonces nos ayuden a tomarnos el poder. Y estos cristianos lo único que hablan es de amor y de perdonar. Entonces no nos conviene el cristianismo. El amor no es lujuria o deseo sexual, no es un estado de ánimo, no es una emoción o solo un sentimiento. Dios es el autor y el máximo exponente del amor. Su fundamento es una motivación pura en base al conocimiento correcto. Es escoger promover el bienestar máximo de otro, de acuerdo a la perspectiva de Dios. Entonces, yo escojo qué es el bienestar más alto para la otra persona. Y como le amo, entonces escojo. Y aquí, cuando le hablo a la juventud, me gusta darles este ejemplo. Y le digo, ellos tienen muchas preguntas de muchas cosas. Y siempre les digo, la pregunta que tienes que hacerte, ¿es esto amoroso? Llevarme a mi novia en el carro por allá donde no hay luz, en el infinito, a la medianoche, con todas las hormonas a millón. La pregunta es esto amoroso? Y cuando no, esto no es amoroso. Porque fíjate que el amor es buscar el bienestar más alto. Entonces yo te amo a ti, no te voy a exponer. ¿No te voy a exponer a qué? En esta oscuridad no te voy a exponer a hacer cosas indebidas, no te voy a exponer. Lo más amoroso para mí es poder compartir contigo en público, donde todo el mundo nos ve a la luz de todo el mundo. ¿Por qué? Porque te amo. No te expongo, no te llevo, no, nada, siempre estoy pendiente. ¿Es esto lo más amoroso para ti? La jovencita igual, ¿es esto lo más amoroso? O sea, la pregunta constantemente ¿es esto amoroso? Si no pasa ese filtro, es una acción que no debemos hacer o tomar. La Biblia habla de tipos de amor: manso, compasivo, fuerte. La Biblia, Jesús mostró en los evangelios, Jesús muestra compasión cuando el corazón de la persona, él podía ver y discernir, por lo tanto tuvo compasión, les dio de comer. Pero también dice la Biblia que cogió el látigo y sacó a los cambistas. Entonces también es fuerte. Hay veces los hijos dicen, no me amas porque mira cómo. No, el amor también es, tú no tienes un corazón sensible, manso, contigo tengo que ser fuerte. Claro, y el que castiga ama. Y Jesús, y lo vemos nosotros manifestado el amor. El amor, el símbolo más grande no es el corazón, ahora que viene el día de San Valentín. Y entonces, ¿cuál es el símbolo de Hollywood? El corazón. No, el símbolo del amor es la cruz. Entonces nosotros lo que hacemos es regalamos la cruz. Nosotros vivimos la cruz, nosotros les hablamos de la cruz el día de San Valentín. Porque ¿quién es el autor del amor? ¿Quién es el autor? Dios es el autor del amor. ¿Cómo nos mostró amor? Fue a la cruz. Nos hubiese gritado desde el cielo que nos amaba todo lo que hubiera querido, pero nunca hubiera venido a la cruz y dijeron, te amo, te amo, te amo. Y no hubiera venido a la cruz, no hubiéramos podido, ¿qué? Arrepentirnos de nuestro pecado para ser reconciliados con Él. Porque en la cruz se junta la misericordia y la justicia. Por lo tanto, ¿qué hubiese sucedido si no lo muestra con hechos? Por eso es que el amor es negarse a sí mismo por el bienestar del otro, por el bienestar del otro. Y esto fue lo que hizo Jesús. No hay amor sin cruz, no hay amor sin negación, el negarnos al egoísmo. Entonces, carácter es destino. Por eso comenzamos la clase de esta manera. Vamos a alcanzar los sueños de Dios para nuestras vidas si desarrollamos carácter.
Déjate moldear por el alfarero, Jesús. Sé bueno, virtuoso, teniendo un corazón limpio. Crece, ama el conocimiento, crece en conocimiento. Contrólate en todas las áreas. Dominio propio. Persevera, crece en piedad, afecto fraternal. Mire que mucho tenemos para trabajar. Mire, hermano, como dice la madre mía, yo hubiera conocido toda esta verdad mientras les criaba. Sabe todo el trabajo, ¿saben qué está? Y mi madre hizo un trabajo extraordinario, porque de verdad nos enseñó a memorizar la palabra y a estudiar. Y leí, mi mamá fue una mujer de oración, o sea, podíamos decir. Decía mi mamá, voy a pasar mi tiempo a solas. Imagínense, nosotros éramos 6, 7, 8 niños. Y decía, voy a estar, y se ponía el paño encima y se arrodillaba, y nosotros alrededor levantábamos el paño después de quién sabe qué rato tan largo. Ya terminó. Que se ya había terminado de estar a solas con Dios para comenzar, porque no nos podíamos mover de su alrededor hasta que ya terminaba su devocional con Dios, su tiempo a solas con Dios. Dice ella, yo hubiera conocido todo esto para trabajar en la vida día tras día, en el carácter, porque son los años de formación. Pero no lo tuvimos, hermanos. Ahora tenemos que trabajarlo. Un Padre amoroso, maravilloso que tenemos en Dios, Cristo, que Dios y el Espíritu Santo. Entonces ahora, si usted toma cada una de esas cualidades, usted dice, necesito crecer en esto, tiene a Papá Dios, tiene a Cristo y tiene al Espíritu Santo, tiene la Trinidad completa. Usted puede ver los hábitos que tiene. Usted dice, este no es un hábito bueno que tengo que cambiarlo por este otro hábito. Porque queremos todos aprender a qué, a amar. Recuerde, si nosotros no crecemos en el amor, no vamos a servir, hermano. No vamos a servirle a nadie, ni siquiera a nuestra misma familia. No lo vamos a hacer si no aprendemos a amar. El servicio va a ser producto de que hemos aprendido a amar. Sí, y que hemos desarrollado estas características. Por eso es que después de mirar a esto es que podemos entonces profundizar en el tema del servicio, que es lo que vamos a hacer el próximo jueves. Vamos a orar. Vamos a orar. Allí donde usted está, dígale al Señor, en aquellas áreas donde usted dice, necesito crecer. Y tú me puedes ayudar, Señor. Necesito contemplarte a ti para crecer en piedad. O necesito perseverar. Me falta, Señor, crecer en esta área. O dominio propio. O la virtud. Sí, Señor, somos faltos en cada una de estas áreas. Algunos más, otros menos. Pero todos nos encontramos delante de ti, Señor. Honestos tenemos que ser. A ti no te podemos engañar ni podemos decir lo que realmente no somos. Estamos desnudos delante de ti, de tu palabra que es ese espejo en el que nos podemos ver y mirar y ver la condición de nuestro corazón, de nuestro carácter. Y miramos a una iglesia tan grande, tan extendida por esta isla, y miramos el carácter del pueblo de Dios y decimos, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia, porque queremos que tú bendigas a la nación, que tú nos bendigas como pueblo, pero necesitas hombres justos y piadosos, que amen la misericordia, que sepan amar y servir. No sabemos, Señor, cuál es la cuota que tú estás pidiendo para no destruir a Puerto Rico. Pero, Señor, queremos y rogamos misericordia. Nosotros queremos ser de aquellos que tú encuentras fieles a tu palabra, fieles a lo que nos mostraste, nos enseñaste, fieles. Ayúdanos, te lo rogamos. Espíritu de Dios, el día de hoy, cuando observamos el día de hoy, ¿dónde fallamos? ¿Dónde faltamos?
Examina nuestro corazón, Señor, y muéstranos. Y donde hay tanto engaño y tanta mentira, donde nos hemos metido, Señor, rogamos que tú seas levanta las tinieblas de nuestras mentes y corazones para ver la realidad de nuestro corazón. Y entonces hayan los cambios de corazón, adentro, en lo interno. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos. Ese es el anhelo de tu corazón. Es lo único que vamos a llevar con nosotros. Es ese carácter que hemos desarrollado. Ayúdanos, oh Dios, te lo rogamos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación y la oportunidad que nos das de recibirla y ahora la oportunidad de vivirla. Gracias.